Si alguien me pregunta, siempre digo, no hagas lo mismo que hice yo. Por el mundo startup es muy volátil, ¿no? Hoy existe la empresa, mañana no. Hay gente muy válida, pero que no tenga ni idea de gestionar un equipo, una empresa, etc. Fui un burnout muy heavy. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Claudia Losada, soy cofundadora de Handbuy y aquí hablamos de cómo ayudarte a crear equipos de alto rendimiento que aceleren las ventas de tu empresa. Bárbara, bienvenida al podcast de Handbuy. Muchas gracias por traerme. Estoy ¿Cómo súper estás? contenta. Muy bien, muy bien. Hoy hace un día así un poquito gris, pero bien, bien. A ver si no nos afecta el ánimo. ¿Dónde estás? ¿En Madrid? No, Valencia. En ¿Valencia? Valencia. Sí, que hoy, bueno, esta semana nos han dado un tiempo así un poco preocupante, pero bueno, ya pasará, como todo. Sí, hay un huevo de alertas, ¿no? Por Sí, tormentas, lluvias. aquí llueve muy poco, por no decir casi nunca, pero cuando llueve, llueve bien. Bien. Sí, sí, sí. Es una de las cosas que más me sorprendió al principio, que aquí hacía un montón, muchísimo sol siempre, pero cuando llueve, prepárate. Porque tú eres de Valencia, Y eso de Barcelona. Barcelona. Sí, pero me mudé a Valencia, pues ahora ya 2 años y pico, casi 3. Y nada, y muy bien, la verdad es que muy bien. Qué guay. Qué guay. Oye, pues Bárbara, antes de meternos ya en harina, para quien no te conozca, cuéntanos quién es Bárbara y qué está Buena pregunta. haciendo por Valencia y por el ecosistema startupero. Bueno, pues yo actualmente soy CMO y Head of Growth externa, ¿no? Al final esto tiene un nombre bastante curioso, que principalmente soy Fractional CMO y Head of Growth, que esto si quieres luego ya puedo extender un poquito, pero viene a ser básicamente, yo me integro en startups, scale-ups y también alguna que otra pyme para ayudarles con toda la parte o bien de growth o bien de marketing, ¿vale? Porque no son lo mismo, tienen puntos en común, pero no son lo mismo, pero a tiempo, o bien a tiempo parcial, o bien como asesora, o bien como mentora. Entonces, bueno, al final todo esto se engloba un poco no soy una consultora al uso, yo lo veo así un poquito diferente, pero ahora mismo me dedico a esto y llego aquí después de más o menos 10 años dentro de empresa, dentro de startup. He pasado por varios sectores, varios modelos de negocio, distintas etapas desde muy early stage hasta ya exits, incluso crecer y convertirse en empresas más consolidadas y tal. Y nada, pues después de ver un poquito varias cosas, me di cuenta de que había siempre ciertos patrones, ¿no? O sea, cuando algo fallaba en crecimiento o cuando algo fallaba en marketing, realmente había muchas variables, pero el fondo de la cuestión, ¿no? El famoso los 5 whys, ¿no? El por qué está pasando esto, llegaba siempre a 3, 4 puntos que eran principales. Entonces, como todo este conocimiento me lo he llevado conmigo, evidentemente, para ahora ayudar pues, a más proyectos de las maneras en las que se necesita. Porque muchas veces cuando eres una startup o una scale-up, entre que tienes poquitos recursos, los que tienes los tienes que priorizar y focalizar, luego a lo mejor no necesitas ciertos perfiles siempre, sino de manera puntual, pues lo que he hecho ha sido recopilar todo esto que viví yo en primera persona para ahora poder ofrecer pues mis servicios de manera que se adapten mejor a este tipo de empresas y en las diferentes etapas en las que estén. Qué bueno, qué guay. Y Sí. Bárbara, ¿te dio vértigo este salto al emprendimiento? Pero por la circunstancia en la que lo hice, porque yo me tiré a la piscina, yo realmente cuando a mí alguien me pregunta siempre digo, no hagas lo mismo que hice yo, porque yo creo que lo hice muy mal. O sea, yo me lancé directamente sin tener nada, porque yo dejé el trabajo sin tener nada, digamos, cerrado, a nivel ningún cliente cerrado, nada, yo dejé el trabajo, pero claro, sí que es verdad que yo llevaba ya como 2 o 3 experiencias seguidas, porque claro, el mundo startup es muy volátil, ¿no? Hoy existe la empresa, mañana no. Realmente, pues la gente que funda startups pues puede ser gente muy válida, pero luego, por otro lado, puede ser gente que simplemente haya tenido una idea, pero que no tenga ni idea de gestionar un equipo, una empresa, etcétera. Y yo, desafortunadamente, encadené un par de casos de 2 empresas diferentes en las que sufrí un burnout muy heavy y eso a lo largo de pues 2 años. Entonces, claro, 2 años con un burnout brutal, yo ya llevaba tiempo dándole vueltas al tema de, ostras, y si te lanzas, no te lanzas, etcétera, y fue ese burnout, ¿no? Un poco ese punto álgido que mi cabeza hizo clic y dije, ahora o nunca. Porque a la mínima que te lo piensas, a la mínima que te lo planteas, al final no deja de ser un riesgo. Entonces pensé, o lo haces o no lo vas a hacer y vas a volver a buscar trabajo o vas a volver a meterte en otro sitio. Y lo hice así, dejé el trabajo y de repente dije, vale, pues ahora a partir de hoy eres freelance. Entonces no me dio vértigo porque
me llevó la situación a hacerlo de esta manera, entonces no tenía más remedio y era lo que había. Pero ahora, si lo veo con perspectiva, ahora sí que digo, madre mía, no sé cómo hiciste esto, ¿no? Tendrías a lo mejor que haber planificado un poquito más. Pero bueno, de momento ha salido bien, así que no me arrepiento. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas ya entonces como freelance? Pues ahora 2 años. Tampoco 2 hace años. tanto. Sí, sí, 2 añitos ya. Ahí dándole al tema freelance y superando toda la roller coaster, ¿no? O sea, las subidas y bajadas que hay, porque las hay. Digan lo que digan, las hay. Total. Vamos a irnos un poco al principio, ¿no? Un pasito atrás. Lo mencionabas antes, ¿no? Growth y marketing, Sí, que no son lo mismo. que no es lo mismo. Cuéntanos. Me remonto un poquito a cuando yo empecé a trabajar, ¿vale? Yo vengo de la parte de marketing, esto siempre lo dejo muy claro, yo vengo de la parte de marketing. Empecé especializada o especializándome en la parte de performance marketing y marketing automation, ¿vale? O sea, yo vengo mucho de la parte de email marketing, bueno, toda la parte de customer relationship automation, performance marketing, ¿vale? Todo eso. Y a raíz de ahí fui creciendo más a posiciones más de liderazgo, pues head of marketing, marketing manager, ahí ya empezaba a abarcar varias áreas de marketing, a gestionar equipos más grandes, etcétera. Pero yo siempre he pensado, o al menos he visto, y también me decían, que yo tenía una manera distinta de trabajar, una manera un poco rara, porque yo me fijaba mucho en datos, y yo a mi equipo siempre le retaba mucho a probar muchas cosas. O sea, por ejemplo, no había mail que no saliese con un A/B test de asunto o de contenido o de, ¿no? O sea, al final estaba siempre pensando en cómo podemos maximizar eso que ya está funcionando, cómo podemos incluso hacerlo más eficiente o maximizar el beneficio que ya nos aporta esto que ya está saliendo bien. Y luego, por otro lado, estaba bastante obsesionada con, oye, ¿qué podemos hacer mejor? ¿No? O qué cosas no funcionan, lo bien que deberían funcionar y cómo podemos hacerlo, pero desde un punto de vista muy experimental. Oye, tenemos estas hipótesis, ¿cómo podemos probar si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino? Porque todos sabemos, y más en marketing, que si te embarcas en un proyecto, los proyectos suelen ser costosos, a medio o largo plazo, depende de lo que hagas. Necesitas muchos recursos y mucha gente, porque claro, el marketing es un montón de cosas en el mismo saco. Entonces, al final, claro, yo pensaba, ostras, es que si tengo que probar esto, farme y tirarme 3 o 6 meses haciendo esto y que luego no funcione, todo el tiempo que he perdido, todos los recursos, el dinero, etcétera, no es lo ideal. Entonces yo siempre me ingeniaba o intentaba ingeniarme, porque había veces que no era posible, maneras de probarlo y de validarlo antes de proponer que realmente valía la pena invertir todo eso en ese proyecto. Eso realmente era una manera un poco extraña de trabajar a nivel marketing. O sea, marketing siempre ha sido un poco, vamos a hacerlo y ya veremos dentro de 6 meses Vamos qué viendo. recogemos. Y claro, yo pues siempre era un poco raro. Entonces, ahí yo sigo mucho mercado estadounidense, no sé por qué, o sea, al final es algo que siempre he hecho, ¿no? Me fijo mucho en referentes de ahí, sigo mucho lo que pasa a nivel laboral y empecé a escuchar un concepto que se llamaba growth. Era una metodología, pero no solo una metodología, era una metodología y una actitud, sobre todo, en la que tú estabas constantemente pues haciendo lo que hacía yo, de oye, cuestionándote lo que ya estás haciendo, cómo lo puedes hacer mejor, y lo que no está saliendo bien, cómo lo puedes mejorar, e intentando encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Pero lo chulo y lo que realmente me llamó la atención y dije, ostras, es que a lo mejor tú tiras más hacia aquí, es el hecho de validar las cosas antes de, ¿no? En la parte más experimental. Entonces ahí dije, ostras, esto encaja perfectamente con mi manera de trabajar y mi manera de pensar. No es que yo no me dedique al marketing, pero trabajo con metodología growth, o al menos en el 80% del tiempo intento aplicar una metodología más growth. Entonces, a raíz de ahí me empecé a informar más, me empecé a formar, empecé a adoptar, diferentes metodologías o sistemas para estructurar mejor mi trabajo en growth. Para mí la diferencia clave es: marketing actúa a nivel adquisición y captación de clientes, ¿vale? O sea, marketing no deja de ser un altavoz para, como empresa, llegar a transmitir tu propuesta de valor a tu audiencia. Entonces, ahí puedes utilizar una serie de canales, una serie de tácticas, una serie de cosas para hacer ese traslado, ¿no? Esto soy yo, esta es mi propuesta de valor, ven a mí que te conviene comprarme, ¿no? En cambio, growth no solo se puede centrar en la adquisición,
sino que se centra en la retención de esos clientes o usuarios y en la monetización de los mismos, ¿vale? Que ahí ya marketing no suele entrar. Sí que hubo un concepto que empecé a escuchar, pero que no sé por dónde muy bien ha quedado, que es el de life cycle marketing, ¿no? O sea, hay empresas en las que los equipos de marketing sí que tienen más margen de actuación que no solo en adquisición, pero suele ser algo puntual, no suele ser el estándar y no suelen tener roadmaps, por ejemplo, esos equipos de yo divido mi roadmap en las 3 áreas, ¿no? No, suele ser adquisición y luego, pues si meto un poquito la patita en retención de vez en cuando, pues me dejan, ¿no? Pero no suele ser la norma. En cambio, growth sí. Y luego la segunda parte más distintiva es un poco lo que te comentaba de cómo se trabaja. Marketing es por proyectos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y ni experimentamos ni nada más allá de un A/B test en un asunto de un mail y en creatividades a lo mejor de anuncios y poco más, pero no suele haber ni esa cultura ni esa entendimiento de los datos y de la analítica. Hay muchos equipos de marketing que les falta mucho conocimiento a nivel analítica e interpretar datos, saber leer tendencias, identificar patrones y tal. En cambio, un equipo de growth eso sí que lo tiene que tener integrado. Y luego la generación y validación de hipótesis. O sea, hay 1000 millones de maneras de experimentar y de probar si una idea que tú tienes puede ser válida o no. Y ese conocimiento también no suele ser común en marketing. Entonces, en un equipo de growth sí, ¿no? Entonces, para mí son el área de actuación, que es diferente, y la manera de trabajar, que también es diferente. Entonces, hay áreas que sí que, no te diría que se solapan, pero sí que se puede trabajar mucho de la mano growth y marketing, pero también puede trabajar mucho de la mano growth y producto, o también puede trabajar mucho de la mano growth y revenue operations. Entonces, growth es muy transversal al negocio y es un equipo que va identificando dónde vale la pena poner el foco y entonces trabaja conjuntamente con los equipos específicos de esas áreas para ir validando esas hipótesis y ir entonces ya lanzando esos proyectos que ya entrarían dentro del terreno de responsabilidad de esos equipos específicos de las áreas. Y Growth se movería a la siguiente oportunidad o el siguiente gap donde viesen, pues bueno, que es interesante poner el foco. Espero haberme explicado bien. No, súper, súper bien. Y Bárbara, ¿utilizáis algún sistema de trabajo, alguna herramienta en la que podáis alinear, digamos, esta trazabilidad y este flujo de trabajo común entre las diferentes áreas del negocio? Yo creo que esto depende mucho del profesional y del equipo. No hay un sistema estándar de por sí, no existe. A ver, a nivel metodología de trabajo, pues evidentemente se intenta, porque no siempre funciona por el equipo, pero se intenta trabajar con metodologías ágiles, sprints, OKRs, y se intenta, pero esto para mí es una metodología de trabajo, no un sistema para alinear a los equipos. Yo creo que esto depende mucho de en qué equipo estés, en qué empresa estés y qué tipo de líder seas tú de departamento. Entonces, al final, cada uno lo hace un poco como puede y como considera, ¿no? Pero, por ejemplo, herramientas que son muy útiles, que normalmente no se utilizan, pero que, por ejemplo, son muy propias de equipos de productos, pues retrospectivas, sesiones retrospectivas en las que existen herramientas que te facilitan esas sesiones, en las que tú pues juntas a los implicados y puedes ver, ¿no? Retroceder en el tiempo, digamos, y decir, vale, qué ha ido bien, qué no ha ido bien, qué podemos mejorar. Entonces, eso es algo muy típico, pero, por ejemplo, no es típico de growth, es típico de metodología agile también. Entonces, growth como tal, yo creo que se nutre de diferentes herramientas y diferentes procesos y los adapta, no es la misma, o al menos eso lo veo yo así, ¿eh? Yo no interactúo de la misma manera con un equipo de marketing que con un equipo de producto, que con un equipo tech. O sea, mis interlocutores son diferentes, por lo tanto, mi comunicación y mis herramientas y mis procesos serán diferentes para que me entiendan y nos entendamos entre todos. Entonces, yo creo que ahí depende mucho, al igual que en cada empresa hay unos procesos y unas herramientas, pues en Growth es lo mismo. No hay nada estándar que digas, para trabajar en Growth tienes que utilizar esto de esta manera. No, realmente no. Y de hecho, si lo intentas, a veces fracasarás, ¿eh? Porque hay equipos en los que hay ciertos procesos y metodologías que no encajan porque no están acostumbrados a trabajar así y en lugar de facilitar el trabajo, lo entorpecen. Cuando en teoría el objetivo de meter procesos, herramientas, etcétera, es facilitar
que las cosas salgan bien. Entonces, si consigues todo lo contrario, estás fracasando tú, ¿no? Como líder de growth o como persona encargada de growth en este caso, si es la persona que lo implementa. Y algo que me ha resultado curioso, has mencionado varias veces equipos con los que trabajas, ¿no? Has dicho marketing, has dicho producto, has dicho tecnología. Y en mi cabeza se quedaba ahí sales, ¿no? ¿Qué pasa con ventas? No, también. También, ¿no? Sí, con todos. Con todos los que sean... Es que, fíjate, incluso he llegado a trabajar con logística, porque al final sí que es verdad, eso es un tanto extraño, ¿eh? Es decir, no es común que un equipo de growth o que un responsable de growth trabaje mano a mano con logística, por ejemplo, pero yo es que tengo una manera muy... Hay gente que ve growth como, y por eso hay tanta mezcla, ¿no?, entre marketing y growth. Hay gente que ve growth como un marketing un poquito más evolucionado, ¿vale? Pero la Sofisticado. realidad, sí, pero la realidad, o al menos como yo lo veo, que no es que tenga la verdad absoluta, pero como yo lo veo es growth, como el nombre indica, es crecimiento. Entonces, si yo tengo un problema, investigo, analizo mis datos, miro mi información y me doy cuenta que mi problema es que esto me llegó a pasar. Mi problema es que lo que me sucede es que tengo roturas de stock y por culpa de una mala gestión o una mala comunicación entre ventas, marketing, growth y, bueno, growth no tanto, pero marketing, por ejemplo, y logística, resulta que yo no consigo mis objetivos de ventas o no facturo lo que tengo que facturar o no retengo a los clientes como tengo que retenerles. ¿Por qué? Porque resulta que mi problema principal es que cada X tiempo, por los motivos que sean, yo voy teniendo roturas de stock. Entonces, si ese factor es el que hace que yo no esté creciendo al ritmo al que podría crecer, eso es perfectamente algo que growth, en este caso, puede decir, hey, levanto la mano, aquí tenemos un problema, ¿esto en qué área entra? Vale, entraría dentro de logística, pero logística no tiene todo el contexto de la información. A lo mejor logística ve que está haciendo un buen trabajo, yo cumplo mis tiempos, yo estoy haciendo los pedidos de producto cuando me toca o cuando me dicen que tengo que hacerlos, yo no tengo por qué saber que luego esto no concuerda con los objetivos de venta o lo que tengamos que hacer. Entonces, si como growth detectas que eso te está dificultando el crecimiento, oye, pues podemos meternos ahí, podemos ver de qué manera lo solucionamos, es un nuevo proceso, es una manera de hacer un forecast diferente, es una manera, bueno, no lo sé, o sea, depende de qué. Entonces, yo, por ejemplo, he llegado a hacer esto. Esto no es el pan de cada día de growth, pero si se da el caso, puedes perfectamente meterte ahí y decir, oye, esto lo tenemos que solucionar y si queréis, yo sugiero el qué y luego ya logística y marketing ya se encargan de recogerlo, adaptarlo al día a día, utilizarlo e implementarlo. Pero un poco el análisis y levantar la mano podría perfectamente caer dentro de la responsabilidad de growth. Entonces, realmente trabajas con cualquier equipo, pero de manera regular sueles trabajar con marketing o ventas, producto y revenue operations, si es que hay un equipo de revenue operations. Fantástico. Y Bárbara, ¿cuáles suelen ser las casuísticas o pains con los que vienen clientes, ¿no? Requiriendo tu ayuda? Seguro que son muy Muy amplios. variados, sí, Muy muy variados. variados y de hecho hay veces que no lo saben. Esto es muy común. Hay muchas veces que vienen con oye, sé que algo no está funcionando, no estamos creciendo como habíamos previsto o como creemos que la cosa va por aquí, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Esto suele ser uno de los motivos principales, pero luego hay otro en el que es al contrario, ¿no? Viene gente muy segura de que el problema está en X área y aquí ya entra un poco bueno, yo por mi experiencia, yo me fío a medias de lo que me digan, porque hay veces en las que sí que están en lo cierto, pero hay otras veces en las que no están en lo cierto. Entonces, si yo doy por bueno lo que me dicen, lo más probable es que yo vaya a centrar mis esfuerzos y el trabajo y el roadmap en algo en lo que realmente no es el foco del problema, ¿no? Entonces, yo siempre escucho, porque al final yo evidentemente no voy a saber más de su empresa que ellos, pero siempre hago una primera valoración. Yo nunca acepto un proyecto o nunca hago una propuesta sin antes no me han dejado hacer una primera valoración, un poco de revisión de datos básicos iniciales para que al menos yo pueda ver, oye, si se están desviando mucho o si sí que cabe la posibilidad de que el problema esté ahí, ¿no? Dentro de los que vienen con problemas muy claros, pues me viene mucha gente confundiendo marketing y growth, entonces me hablan de marketing, oye, el problema es que mi equipo de marketing
o no está bien estructurado, o no son lo eficientes que yo considero que deberían ser, o es que tengo X canal que creo que no le estamos sacando el provecho que deberíamos, ¿no? Eso es una parte bastante grande. Y luego la otra, lo que pasa es que un poquito menos, la parte del producto. Porque, por ejemplo, yo no es mi especialidad, pero yo también me he dedicado a llevar proyectos de product marketing. Entonces, hay veces en los que me vienen proyectos necesitando a alguien pues, que les ayude un poco a crear o a mejorar toda la parte de product marketing, ¿no? Pero eso es en menos proporción. Es o gente que no está yendo la cosa como debería y no sabe muy bien por qué y entonces quieren que les ayude a identificarlo y a solucionarlo, o gente muy centrada en que tiene problemas de marketing para que les ayude. Y a veces son problemas de procesos y no tiene nada que ver con marketing, sino que simplemente, oye, tienes el equipo correcto y estás haciendo las cosas correctas, pero la forma de hacerlas no es la correcta, entonces no aprendes lo suficientemente rápido o no actúas lo suficientemente rápido ni de la manera más eficiente posible, y eso hace que cuando podrías ir avanzando o aprendiendo cosas cada mes, algo nuevo, por poner algo, tú tardas 5 meses. Y por eso te da la sensación de que no avanzas, porque sí que lo haces, pero lo haces mucho más lentamente de lo que podrías. Entonces, muchas veces la mejora pasa por mejorar y revisar procesos, la eficiencia del equipo. Hay muchos equipos que pierden un montón de tiempo en reuniones innecesarias, su estilo de comunicación y su manera de comunicarse es muy, ¿cómo decirlo?, bloquea mucho o dificulta mucho el avance, ¿no? Hay muchos malentendidos, muchos ahora esto, ahora lo otro. Entonces, parecen tonterías, pero a la que vas acumulando todo esto y vas solucionándolo y vas creando algo bastante más ágil, el mismo equipo con las mismas responsabilidades y las mismas habilidades te puede dar resultados totalmente diferentes. Totalmente de acuerdo. Me encanta porque al final esto es también el día a día de Hanbai, ¿no? Lo que vosotros hacéis, sí. Nosotros ponemos mucho más foco en la parte de sales, ¿no? Y en RevOps, y al final pues cuando te plantean una casuística de primeras es pues el concepto del iceberg, ¿no? Y al final pues la punta es lo que sobresale y es lo que está en la superficie y te plantean pues ciertas cosas, ¿no? Pero luego una vez abres la caja y empiezas a bucear en la data, al final los datos cuentan historias, ¿no? Y es lo más fiable de cara a hacerte un concepto real del contexto actual de esa empresa, ¿no? De ese cliente, y luego también pues seguir tirando de los hilos. Bueno, pues de estos datos, qué procesos vienen, ¿no? Y estos procesos, qué herramientas interfieren, qué personas los ejecutan, etc. Y al final, de lo que era una pequeña necesidad, ¿no? O algo que era más banal y que lo tenían súper identificado, de repente, ¡pum!, sale un monstruo. La verdadera enorme. cuestión, ¿no? Totalmente. Sí. No, Y no puedo esto, estar más de acuerdo, la verdad. y esto yo no sé si a ti, Bárbara, te pasa, pero a nosotros nos pasa mucho que de primeras, ¿no? Ya sabes que el ser humano es muy impaciente, queremos ya los resultados y todo lleva un tiempo, ¿no? Entender qué está pasando, definir una estrategia y tocar las palancas adecuadas para que luego pues eso empiece a rodar y empiece a ir dando sus frutos, ¿no? Que dependiendo pues de la industria, de tu producto, de tus ciclos de venta y demás, te podrá llevar más tiempo o menos, ¿no? Pero la gente es muy paciente, ¿no? Y quiere ver los resultados ya. Entonces nos pasa, ponemos mucho énfasis aquí, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, pero ¿cuándo voy a tener mi equipo listo en esta nueva versión 2.0 en la que vamos a volar? Bueno, pues igual el equipo listo, o sea, ¿qué es tener el equipo listo? Porque tú puedes detectar las áreas. Claro, y tú puedes detectar ciertos retos o desafíos, mejorarlos, hacer pequeñas implementaciones, cambios incluso en los propios recursos humanos, definir nuevas o experimentar, pero al final esto, o sea, ¿qué es nunca vas a llegar a tener el equipo perfecto, porque si tienes esta mentalidad de experimentación y optimizar constantemente, siempre vas a estar haciendo ajustes, ¿no? Siempre habrá algo, sí. A ver, buen melón, ¿eh? El tema de los tiempos, de cuándo voy a ver resultados y cuándo. O sea, esto es un tema. Yo, antes de contarte un poco lo que me pasa a mí, porque me pasa lo mismo, ¿eh? Yo creo, aquí hago una reflexión para quien nos escuche también, a ver si quiere hacer una reflexión de cómo abordan estas cosas, ¿no? Yo creo que el ser humano, por defecto, primero que somos vagos, es decir, nuestro cerebro es vago en el sentido de que si algo está bien así, no lo voy a tocar y tal. Entonces, yo creo que esta actitud de
zona de confort, de no voy a tocar lo que ya funciona, voy tirando porque, oye, hasta que no tenga un problema, tira para adelante, ¿no? Yo creo que esta actitud, esta manera de ver las cosas es lo que hace que cuando llega el momento en el que realmente tenemos un problema, entonces ahí tenemos mucha prisa. En lugar de intentar identificar esos indicadores que nos pueden predecir más o menos, oye, que a lo mejor esto se está ralentizando, o que a lo mejor aquí empezamos a ver ineficiencias, o que, ¿no? O sea, indicadores, los hay. Lo que pasa es que hay que hacer el ejercicio de identificar cuáles son, tenerlos presentes, ir haciendo seguimiento, y entonces en el momento en el que tú vas viendo que las tendencias de esos indicadores van mal o que hay algo que está fallando, lo que sea, empezar a plantearte que a lo mejor tienes un problema en esa área o que deberías empezar a trabajar en esa área. Pero lo que pasa es que ni sabemos qué indicadores son, ni los tenemos en cuenta, ni los medimos, ni hacemos seguimiento, y entonces nos pasa que llegamos al momento en el que tenemos un problemón y entonces ahí es cuando nos ponemos las pilas, tenemos prisa para encontrar a alguien que nos ayude a solucionarlo y no solo eso, sino que a ese alguien le metemos prisa para que una vez ya acordamos que sí, ok, venga, nos vas a ayudar, ahora ponte las pilas y solucionamelo en 2 días, ¿no? Entonces, esto no es justo para la persona que entra nueva a ayudar porque hay un proceso, o sea, tú a lo mejor llevas trabajando en esta empresa o eres el propio CEO founder y llevas pues a saber cuánto tiempo empapándote de todo. Yo sí soy nueva en el proyecto, por muy rápido que pille las cosas, un proceso de adaptación mínimo, y aquí depende de la complejidad del proyecto, más o menos, voy a necesitar ese proceso o ese tiempo. Y luego el tema de los resultados, o sea, al final lo que decíamos ahora, ¿no? Tú a lo mejor me vienes con una premisa X y a la que yo me empiezo a meter, empiezo a investigar y empiezo de la puntita del iceberg, a lo mejor veo que es un problemón que a priori parecía que eso se podía solucionar en X tiempo, pero que resulta que si de verdad no quieres ponerle un parche y lo que quieres es solucionarlo de verdad de raíz, ¿no? Porque poner el parche luego significa que esto va a volver a rebotar en cualquier momento. Exacto. Es una solución temporal. Si no quieres una solución temporal, a lo mejor de ese momento tiempo inicial que habíamos acordado o hablado, a lo mejor se alarga. Entonces, yo creo que aquí el tema está en qué momento la empresa se plantea buscar soluciones. Yo creo que ese es el punto de inflexión. O sea, si empezamos demasiado tarde, todo van a ser prisas. Y habrá gente que va a cumplir con esas prisas, pero las soluciones o los resultados que te van a dar o van a ser temporales o van a ser a medias para pasar un poco el mal momento. Entonces, tú vas a tener la falsa sensación de que lo has solucionado, pero realmente eso no va a ser una solución sostenible. Por lo tanto, el problema se va a seguir repitiendo, ¿vale? Habrá gente que se acoplará a eso y los que no nos solemos acoplar a eso, porque yo me incluyo en ese grupo, lo solemos avisar, por ejemplo, yo creo mucho contenido alrededor de cómo identificar si estás teniendo un problema, cómo evitar llegar a ese punto en el que tienes un montón de prisa. Entonces, intento dentro de lo posible educar a la gente que pueda llegar a trabajar conmigo a decir, hey, no te esperes al último momento, porque entonces, entre que ya se te limitan las opciones de con quién sí, con quién no, se te limita la efectividad de esas soluciones que te pueden dar. Se te limita muchas veces la calidad, porque si tengo que dar una solución rápida, la calidad se va a ver afectada a veces, ¿no? A veces no. Entonces, yo creo que aquí depende. Y aquí quiero hacer un asterisco porque esto no significa que yo esté en contra de los quick wins o de los resultados rápidos. Esto no significa esto para nada, pero no siempre habrá quick wins o no siempre los va a haber de manera muy clara. Y una cosa que mucha gente no tiene en cuenta es que el tiempo que tú tardas en identificar e implementar esos quick wins, que a lo mejor son soluciones temporales, es también tiempo que pierdes en no identificar el largo plazo. Entonces, esto es siempre un equilibrio. Esto es las expectativas que comentábamos. Oye, ¿quieres que quick wins, parche temporal? No hay problema, podemos hacerlo, pero que sepas que entonces vamos a tardar un poco más en realmente identificar cuál es el verdadero motivo y cuál puede ser la verdadera solución. Todo es válido, pero yo creo que tiene que haber una comunicación muy clara, unas expectativas muy claras de, oye, qué se espera, hasta dónde podemos llegar, etcétera, y a partir de ahí ver si hay encaje o no hay encaje. Habrá veces con las que, bueno, pues yo hay proyectos con los que no he llegado a trabajar porque después de esta conversación no se ha llegado a un acuerdo y las expectativas no estaban alineadas, el concepto o el entendimiento de lo que yo podía llegar a hacer o dejar de hacer
no era realista. Entonces, bueno, al final no todo tiene por qué salir adelante. O sea, hay proyectos en los que no funciona y no funciona y no pasa nada. Yo creo que al revés, cuando trabajas por tu cuenta es incluso bueno saber los nos claros, ¿no? De por aquí no y por aquí sí. Porque entonces yo creo que tu trabajo también se ve, Sí. bueno, al menos a mí me pasó al principio, ¿eh? Sí, es súper importante. El otro día hiciste una publicación relacionada con pues, motivos por los cuales contratar un fractional CMO Mm. es una buena decisión, ¿no? Y es un tema que me gustaría que comentemos porque al final es la eterna pregunta, ¿no? ¿Realmente necesito a alguien fractional o necesito un full-time que entienda bien mi industria, mi negocio, a mi mercado y me ayude a mirar largo plazo, ¿no? Y ambas cosas son compatibles en realidad. O sea, Es un buen tema también. Yo creo que primero el tema, el concepto de fractional, al menos en el mercado español, aún no está extendido y tampoco se llega a entender del todo. Hay mucha gente que entiende fractional como un consultor cuando no es lo mismo, ¿vale? Fractional es un rol de liderazgo que hace exactamente lo mismo que un rol de liderazgo full time, pero part time. Ya está. eso es. Entonces, eso no es la definición de un consultor, ya de Eso entrada. es. Entonces, ya si partimos de esa base, ya podemos ver qué diferencias hay entre un rol y el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué momentos es buena idea un fractional CMO en este caso, ¿no? Lo primero que creo que tenemos que ver es qué tipo de modelo de negocio tenemos, en qué tipo de sector estamos y cómo crecemos. No es lo mismo un negocio que crezca por ventas, outbound o mismo ventas que vienen directamente del founder, que esto muchas veces sucede así, sobre todo al principio. Sí. En ese momento o en ese punto, un CMO full time no tiene trabajo. Es decir, 40 horas a la semana, un perfil senior, cuando ahora mismo tu tracción la está trayendo la parte de outbound de ventas, por poner un ejemplo, o founder-led sales, bueno, ¿esto significa que no necesites marketing? No, probablemente lo necesitas, ¿vale? Eso ya depende un poco de cada uno lo que decida, pero no necesitas un CMO full time, necesitarás pues un especialista de algún canal, por ejemplo, pues performance marketing, LinkedIn Ads, si quieres combinarlo con tu parte de outbound y founder-led sales, ¿vale? Pero entonces buscas un especialista de ese canal para que, combinado con lo que ya tienes, funcione. Lo mismo pasa con producto. Si tu empresa tracciona a raíz de productos, si tú, por ejemplo, has trabajado muy bien toda la parte de Member Get Member, una aplicación cuyo uso o cuyos usuarios se enriquecen cuando hay más usuarios. Entonces, es como el propio producto el que invita a que tú, como usuario, invites a otra gente, la otra gente se convierte en nuevos usuarios. Entonces, el growth motion, como se dice, o sea, el palanca de crecimiento en este caso, es el propio producto y la dinámica entre producto y usuarios, ¿no? ¿Significa que no necesitas marketing? No, necesitarás marketing, pero probablemente no necesitas, al menos al inicio, un CMO 40 horas. Necesitarás a alguien, también, un especialista en X o como mucho un marketing manager con una o dos personas, cada una centrada en un canal y poco más. Entonces, ¿en qué momentos necesitas un CMO full time? Cuando ya llegas a un nivel de complejidad a nivel marketing, que tienes varios perfiles especialistas, por lo tanto abarcas varias áreas de marketing, tienes una actividad ya con un volumen en adquisición, retención de clientes usuarios que ya es importante, entonces ahí necesitas una cabeza pensante que te coja todas las ramas que hasta ahora estaban más o menos separadas, te las junte bajo un mismo paraguas y genere algo que tenga sentido, ¿no? La famosa también omnicanalidad, de que si yo soy un cliente o un usuario, no te vea por la app de una manera, luego te vea por un anuncio de otra manera y luego me mandes un mail que no tiene nada que ver, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso es. Porque si no, ¿qué sucede? Que tienes a un perfil con mucha experiencia, sobre todo en gestión de equipos y de liderazgo. Es que eso también, o sea, que no se nos tiene que olvidar que un CMO no es un marketing manager, un CMO es un Chief Marketing Officer. Entonces, ¿qué significa esto? Que su jornada laboral o el 100% de sus responsabilidades no son marketing y mucho menos ejecución. O sea, esta persona tiene que estar involucrada en decisiones de negocio, nuevas líneas de negocio, hacia dónde vamos con la empresa, estructura de equipos y un poco cómo estamos montando todo esto.
que nos pensamos que el CMO o el CTO o cualquier C-level, o sea, yo aquí no hago distinciones, pero no, soy yo marketing. Bueno, sí, pero hay un X% de tu tiempo que es negocio. Y es el C-level junto con el founder o tal quienes deciden hacia dónde vamos. Y esas conversaciones no se centran en tu área de expertise, se centran en el negocio. Entonces, eso es un C-level. Un marketing manager no tiene por qué entrar en esas situaciones y, por lo tanto, sí que el 100% de su tiempo está dedicado a marketing. Entonces, ya de entrada tenemos que entender que no es el mismo rol. Que muchas veces, sobre todo en startup, se le llama CMO y yo creo, eso es una opinión mía totalmente subjetiva, pero yo creo que se les llama CMOs muchas veces porque como una startup tiene relativamente poco que ofrecer, tiene poco sueldo que ofrecer normalmente, tiene pocos perks que ofrecer, o sea, bueno, entras en una empresa que, lo que decíamos, hoy está, mañana no está, el sueldo que se pueden permitir a pagarte es, pues, depende de cómo, justito, pues yo creo que intentan cubrir esa falta de seniority o de, no sé cómo decirlo, de caché, es que no sé cómo tal, con el título CMO, en lugar de ponerle el nombre que le tocaría como pues marketing manager o especialista de marketing en no sé qué. Entonces yo creo que eso es lo que empieza a generar esos malentendidos de, jolín, pero ¿cómo no es necesario un CMO si todas las empresas tienen un CMO? No, no todas las empresas tienen un CMO. Tendrán a alguien de marketing, pero tendrán a un especialista o tendrán a, ¿no? Entonces, para mí esos son los motivos por los que no deberías tener un CMO y cuando sí, pues cuando ya tengas un nivel de complejidad y un equipo que gestionar y que liderar y cuando estés dispuesto a involucrar a esa persona en decisiones de negocio y no simplemente dejarla relegada a la parte de marketing. Qué buena reflexión, Bárbara. Me ha encantado porque esto yo creo que es el talón de Aquiles de gran parte de startups y scale-ups, ¿no? Al final, y jolín, es difícil, ¿eh? Yo he trabajado en varias startups con diferentes tipos de perfiles en los que al final, si no adaptas el rol o la seniority a la estructura que tienes dentro del equipo, pero en todas las áreas, sales, growth, producto, sí, tecnología, es que al final no funciona. O sea, es que el desalineamiento es brutal, porque al final son roles con ciertas necesidades y cierto aporte de valor en áreas muy clave y no tanto en otras, ¿no? Como puede ser la ejecución. Ahora, que encuentras perfiles que son capaces de este calibre, que son capaces de bajar al barro y también meterse en ejecución, fenomenal. Hay pocos unicornios. Bueno, y esa es otra. No tiene nada que ver un CMO de gran empresa con un CMO de scale-up. Ya no digo startup, digo scale-up. No tiene nada que ver. Sí que el CMO de scale-up tiene que tener esa capacidad para seguir bajando al barro en determinados momentos o épocas cuando sea necesario. Cuando un CMO de gran empresa, yo creo que la ejecución brilla por su ausencia. Entonces, son dos maneras de trabajar y dos mentalidades muy distintas. Yo he llegado a trabajar, bueno, yo estando en startup, llegaron a contratar a un CEO nuevo para sustituir al founder que se quería desvincular, digamos, del proyecto, a un CEO cuya trayectoria era gran empresa. Y yo, antes de que lo contratasen, levanté la mano y dije, ojo, porque creo que no va a funcionar. Yo le había conocido, ya había hecho entrevistas con él, o sea, yo había sido parte de las personas que le entrevistaban. Y yo levanté la mano y dije, yo creo que esto no funcionará. Y efectivamente entró una manera de trabajar totalmente distinta, cero ágil, unos procesos súper arcaicos, una lentitud en todo, una manera de entender el mercado y de entender el negocio que no casaba nada con la visión ni el dinamismo de la empresa. ¿Está mal? No, no está mal. Simplemente es un perfil que no encaja en este contexto. Encaja en otros contextos, claro, donde todo es mucho más burocrático, donde ya hay una marca y un estatus y un posicionamiento establecidos y simplemente hay un mantenimiento o hay una innovación que juega con otros tiempos y con otras habilidades. Pero en una startup, entonces, bueno, pues igual con CMOs o con el perfil que sea, sí, O sea, tú tienes un perfil... Claro, y no C-level. Vamos, yo creo que todo el mundo, o sea, no creo que todo el mundo pueda trabajar en startup. Necesitas una manera de ver las cosas y también una, ¿cómo decirlo? No sé si resiliencia es la palabra, ¿no? El hecho de
tener suficiente flexibilidad y actitud como para seguir, ¿no? Esto no funciona, venga, pues seguimos. O esto no está saliendo como espera, Sí, pues venga, seguimos. Es que este es el pan de cada día en una startup. Vas probando cosas, vas sí, viendo, encima con 4 recursos que tienes, porque, porque poco te van a dar ahí para que tú puedas hacer y deshacer, y con eso te las apañas. Entonces, si tienes una sí. personalidad y una actitud que puedes gestionar eso, fenomenal. Si no, vete a otro sitio. O sea, es que si no se pasa mal. Sí, buah, Bárbara, o sea, este es otro gran melón que es el de talento, talento y vinculado a hiring, ¿no? Pero Mm. sé que tienes que marchar de una reunión, así que no lo voy a abrir, pero nos vamos a quedar con Otro las día. ganas. Sí, y vas a volver otro día. Perfecto. Bárbara, para todo el que quiera contactar contigo, ¿dónde puede encontrarte? LinkedIn, yo estoy súper activa en LinkedIn y contesto siempre a todos los mensajes. De hecho, además tengo ahí mismo un link por si queréis agendar directamente conmigo un café virtual o lo que sea. Ahí está. O sea, LinkedIn es como el sitio para encontrarme y para hablar conmigo, sin duda. Top. Súper, pues oye, nos queda un minutillo para tu reunión, así que millones de gracias por haber venido, A ti, Bárbara. un Tendremos placer. una second round y nada, que tengas súper buen día. Mil gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Gracias, Bárbara. Gracias.